Entramos en clase de economía. Los mercados ya están notando la escalada de tensión en Oriente Próximo. Las incertidumbres sobre un posible conflicto total entre Israel e Irán tras los ataques de ayer han hecho que, por ejemplo, el IBEX pierda hoy casi medio punto. Es su segundo día consecutivo en negativo, tras haber caído ayer casi un 2%. Ojo. La inestabilidad de la zona también ha generado una subida en el precio del petróleo, normal. Fue algo instantáneo y que se ha confirmado hoy con un incremento de hasta el 3% en el barril de Brent, el de referencia en Europa, que se sitúa en $76. Pilar García de la Granja, buenas noches. A sumar al 5% de subidón de ayer. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Sí. Buenas noches. Oye, sabemos que esa parte del mundo es especialmente sensible para tantas cosas. Esto no ha hecho más que empezar, me temo, el tema de las tensiones. Bueno, yo lo que creo es que, como has demostrado perfectamente de 9 a 9 y media en el tema del día, hay que estar todos pendientes de lo que suceda en Oriente Medio, porque es una región a nivel geopolítico fundamental para muchos intereses, ¿no? Pero, por supuesto, el petróleo y el gas natural, ¿no? Fíjate, Arabia Saudí e Irán son los segundos y los terceros en el ranking de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, porque el primer país, como bien sabes, es Venezuela, ¿no? Pero además, en el caso de Arabia Saudí, tiene la mayor empresa petrolera del mundo, Ampro, ¿no? Y una multinacional muy potente. Además del petróleo y del gas, ¿qué tienen los países de esa zona? Inversiones multimillonarias, tanto en Occidente como en el sudeste asiático, y solo hay que pensar en Telefónica y en una inversión, una compra de un 10% hace 5 meses, de una compañía de Emiratos, ¿no? Por esa zona transcurre la arteria principal del comercio global de petróleo, el estrecho de Hormuz, controlado por Irán. 21 millones de barriles diarios cruzan por sus aguas. De hecho, el año pasado casi el 12% del petróleo consumido en España pasó por allí. Por ahora, calma tensa. El precio no se ha disparado como en otras ocasiones, pero aún así la incertidumbre puede hacer que lo terminemos notando. Jorge Morales es el director de Próxima Energía y experto energético. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. La reacción en estas horas, ¿ha sido la lógica, Jorge, se esperaba? Bueno, yo creo que se viene descontando desde hace tiempo. Al final, ahora mismo habéis dicho 76 el Brent, está ahora mismo en 74, o sea, después de a media tarde, pues se ha calmado un poquito respecto a la subida de principio del día. Es verdad que es una subida del orden del 1%. Recuerdo que el petróleo estaba en caída desde los $80 el barril, estábamos ya más bien en torno al nivel de 70, ya llevamos unos días donde el incremento gradual de la tensión lo llevaba ya por encima de los 73, ¿no? Ya digo ahora 74, aunque ha tocado hoy 76, ¿no? O sea, es decir, no son subidas que nos asusten, ya digo, hace 6 meses estaba en 80, y por tanto ahora con un precio de 76 ni de 74 nos asusta, no es que haya habido una situación crítica, ¿no?, de riesgo de los mercados, pero efectivamente todos los mercados están muy atentos a lo que hace Irán. O sea, quiero decir, mientras el conflicto bélico se restrinja a Israel, Gaza, Líbano, no es un tema energéticamente relevante. Cuando lo es cuando entra Irán, efectivamente, por el estrecho de Hormuz, o bien cuando entrara, si lo hace Egipto. Ojo, porque el canal de Suez también es un paso muy importante de materias primas y además de materias primas energéticas, ¿no? Por tanto, la posible entrada de Egipto en el conflicto también está muy vigilada por parte de los mercados. De lo que entendemos, Jorge, buenas noches, que si estallara o estallase un conflicto a gran escala, ¿el precio del crudo se podría disparar o está descontado también un conflicto a gran escala? No, por supuesto. O sea, quiero decir, si esto afectara realmente al estrecho de Hormuz, esto sí que sería muchísimo más grave. Esto los mercados no lo están descartando, ¿eh? Pero esto, claro, es que estáis hablando, fijaros que en un mercado como el del petróleo, cuando se desequilibra el 3% del mercado mundial, esto es un escándalo, ¿vale? O sea, se desequilibra completamente los precios, ¿vale? Y claro, estamos hablando de cerca de un 20% del mercado mundial que pasa por el estrecho de Hormuz, ¿no? O sea que, esto, en este momento, el mercado no descuenta un conflicto a gran escala que afectará realmente al tránsito de más allá de algunos retrasos que pueda haber, y ya digo, y sobre todo cosas puntuales, ¿no? Lo consideramos todavía, llamémoslo así, con perdón de los afectados, escaramuzas, ¿no? Es decir, que ha habido una intervención de Irán como reacción a la invasión del otro día de Israel, y ya está, ¿no? Ha habido unos misiles esta noche, digamos que esto ya prácticamente se descontaba, ¿no? Pero no ha pasado a mayores, ¿no? Efectivamente, si aquí hubiera una intervención bélica de gran escala en la zona del Golfo Pérsico, las consecuencias sobre el mercado energético mundial serían muy relevantes, sin igual a dudas.
esa repercusión, ¿la vamos a notar directamente a la hora de repostar? Yo he echado gasolina esta mañana. ¿Dentro de una semana me va a costar 10 pavos más? Hombre, 10 pavos no. No, ¿por qué? Bueno, es que igual tengo un autocar. Bueno, si tienes un autocar, entonces sí, entonces 10 pavos es poco, o un tanque, si tienes un tanque serían 10. No, pero yo creo que no vas con un tanque, ¿no? Todavía, al menos, ¿no? Todavía. No hace falta Bueno, ir por Madrid no, por algún otro sitio sí que he ido, sí, pero por Madrid no. Ya. Bueno, pues quiero decir, no es esto, ¿no? O sea, ahora mismo estamos hablando de subidas que todavía son mínimas, algo se notará, ya sabéis que además aquí funciona lo de las gasolinas, funciona siempre el efecto pluma y el efecto cohete, o sea, en cuanto hay cualquier tensión en los mercados, inmediatamente se repercute. Y luego cuando cae el petróleo tarda un poquito más en que se note en el surtidor, ¿vale? Pero también recuerdo que más de la mitad del precio que pagamos en las gasolinas es de impuestos, ¿vale? Y por tanto, las subidas y las bajadas también están amortiguadas por esa carga impositiva, que en la mayor parte, que es el impuesto de hidrocarburos, es fija. El IVA luego no, el IVA es por... Ahí va, se nos ha cortado, Jorge. Hola, Jorge. ¿Me oís? Sí, ahora sí, se cortó un segundo. Perdón, os decía que el impuesto de hidrocarburos es fijo y por tanto eso amortigua las subidas y también las bajadas. Así que no te preocupes, igual te sube €1 como mucho la semana que viene, como mucho. ¿Y cómo de importante es Irán en la producción de petróleo en el mundo? Jorge, antes contábamos que tenía las segundas reservas mundiales de petróleo, o las terceras, dependiendo de qué ranking mires, por detrás de Venezuela, pero en producción... Pues mira, Irán está ahora mismo en torno a los 3 millones de barriles al día, ¿no? Y más o menos el consumo mundial es del orden de 100, algo más de 100, ¿no? O sea que es del orden del 3% del total mundial, ¿no? Para que veamos el líder, más allá de Estados Unidos, ¿no? Que tiene una situación muy especial, pero después el líder de la zona, que es Arabia, está en torno a los 10, 11, no llega a los 11 millones, ¿no? O sea, quiero decir, es importante, no es el mayor productor de petróleo, pero es un productor importante, sin duda, y ya digo, un desequilibrio del 3% es un desequilibrio muy importante del mercado internacional. O sea, quiero decir que la salida de Irán, la posible salida de Irán en el mercado durante un tiempo, sí que afectaría seriamente a los mercados. Y una última cuestión, Jorge. El estrecho de Hormuz. ¿Cuánto de importante es, desde el punto de vista geográfico, ese estrecho, esa curva, esa entrada para el petróleo mundial? Bueno, petróleo y gas, que hay más cosas. Sí, efectivamente, ahí el gas, tenemos Qatar, o sea, tenemos todo el Golfo Pérsico, ¿no? Es la salida natural de todo el Golfo Pérsico. Entonces, claro, ahí es donde decía antes, ¿no? Ahí estaríamos en un conflicto de un tamaño enorme, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenía una consecuencia sobre todos esos países del Golfo, pues brutal, ¿no? Para sus economías, ¿no? Lo cual es algo que ni siquiera los propios países del Golfo desean, ¿no? Por eso no se descuentan los mercados, ¿no? Porque es que pensar que Irán, solo Irán, que es un 3%, está recaudando del orden de 25.000 millones de dólares al año por petróleo, 25.000 millones, ¿eh? Entonces, claro, no pensamos, no es factible que Arabia, Qatar, con el gas que tiene, el segundo productor mundial de gas, ¿no?, fueran a dejar, digamos, de enviar gas y petróleo al mundo por un conflicto como este, porque, insisto una vez más, si eso ocurriera, sí que tendríamos un problema grave a nivel internacional. Estaremos muy atentos. Jorge Morales, director de Próxima Energía, experto energético, como hemos escuchado. Gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Chao, Buenas noches. chao. Adiós. Un placer.